Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de Curiosidades Espaciales y en esta ocasión estoy súper emocionado porque tengo la oportunidad de charlar con Diego Córdoba. Diego Córdoba, que es periodista especializado en temas del espacio y no solo eso, sino que hace aproximadamente un año ha sacado un libro, Huellas en la Luna, que relata, bueno, un poco la historia del programa Apolo y vamos a charlar con él de esta pasión que nos une y un poco de la nueva carrera espacial, que es esta nueva carrera a la Luna. Pero bueno, Diego, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Guido? Bueno, ante todo, yo también agradecido de estar acá en tu espacio, que por lo que veo resulta muy interesante. Y bueno, sumergido en esta nueva gran actividad espacial, sorprendido también, porque después de este 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna que vivimos el año pasado, inmediatamente después, ahora estamos viviendo un año con muchísimas novedades, muchísima actividad a nivel astronáutico en el ámbito privado. Pero es algo que me gusta recalcar siempre, que si bien es el ámbito privado, no es algo que se queda en el ámbito privado, es algo que es en beneficio para toda la humanidad, ¿no? Se prevé la vuelta a la Luna en poco tiempo, gracias a estas nuevas actividades que estamos viviendo, y bueno, y lo vivo con mucho gusto porque sobre todo lo veo, es un despertar el interés en los jóvenes, ¿no? Que es la gran promesa. Vengo de dar un montón de charlas este mes de octubre, en muchos colegios secundarios, en los niveles digamos, de edad entre 14 y 18 años, es un nivel de interés muy bueno que me sorprendió gratamente, ¿no? Y octubre es un mes siempre clave porque es el mes que se celebra la Semana del Espacio, por conmemorar el lanzamiento del Sputnik. Pero bueno, como vino esta vez de la mano de una gran movida con SpaceX, por ejemplo, creo que es un año para tener en cuenta. Llamativamente, ¿no? Porque estamos viviendo una pandemia que parece haber paralizado el planeta y de pronto estamos hablando de una realidad paralela, ¿no? Con el tema de astronáutico, pero es lo que está ocurriendo y promete que el año que viene va a ser un año más que prometedor, así que Sí, en sin actividad duda, espacial. sin duda. Sí, a ver, este es un año definitivamente distinto. Veremos qué nos depara el año Así que es. viene. Pero sí, es raro, ¿no? Es como que en algún sentido están limitados los vuelos y estamos cada vez más encerrados. Y un poco el espacio, por lo menos a mí, lo que me permite es esa ventanita de poder soñar con eso. No sé si algún día viajaremos como turistas al espacio, ¿no? Pero poder soñar que está eso ahí arriba y poder también difundirlo y compartir esta pasión que siento y que sentimos los dos por el resto. Tal Contame cual. un poco cómo arrancó para vos esto, cómo fue que te metiste en el mundo del espacio, digamos. Bueno, no sé si hubo un clic, o sea, evidentemente sí lo hubo. A veces tengo medio nebuloso el recuerdo porque la verdad que era muy chico cuando empecé con todo esto. Así que imagínate, tengo 49 años y creo que cuando ya tenía 10, empecé a seguir la actividad espacial ya de una manera más bien seria. No tengo ningún antecedente familiar, ni cercano ni lejano, ni siquiera en mi caso había elementos, ¿no? que pudieran, digamos, estimularme con eso. Pero cuando tenía 10 años, vamos a poner algo que sí lo recuerdo como si fuera el día de hoy, era el año 1981, y para ese entonces yo ya obviamente conocía más o menos en detalle el programa Apolo, que es lo que más llamaba la atención, ¿no? La llegada del hombre a la Luna. Me acuerdo que un tío mío, sí, me había regalado un famoso disco, un pequeño disco simple que había salido en la revista Selecciones, la Red Digest, que contiene los diálogos que sostenían los caminantes lunares, Neil Armstrong y Buzz Aldrin con Houston, y tenía una pequeña tapa, el pequeño disco, con la desgrabación y la traducción de estos diálogos, ¿no? Y yo lo escuchaba en el tocadiscos, tengo ya unos cuantos años, y decía, qué cosa que estaba escuchando en un disco, una grabación de hombres que estaban en la luna en ese momento. Y muy pegadito a esto, ahí sí, me acuerdo patente, fue en 1981, enciendo la tele, porque yo siempre decía, qué lástima que no viví eso. Yo no existía cuando el hombre había llegado a la luna. Por poquito, ¿no? Seguramente, por poquito, por poquito. Y entonces preguntaba, tenía la curiosidad, le preguntaba a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a mis abuelos, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Y todos me decían lo mismo, que había sido un gran acontecimiento, que el mundo se había parado, que lo seguían por televisión, por radio, que habían estallado los medios siguiendo esto a nivel mundial, y despertó una fascinación increíble en mí, ¿no? Y lamentaba no haberlo vivido. Y acá es cuando, insisto, en este año, 1981, un día prendo la tele, enciendo la tele, y veo el aterrizaje del Columbia en su primera misión, la STS-1, ya por abril de 1981,
estaba aterrizando como un avión normal. Y yo decía, estoy viendo algo que estaba ocurriendo en ese momento. Fue mi primer acontecimiento espacial en vivo. Y a partir de ahí vi bajar a John Young, a Robert Crippen. Ya había empezado a leer diarios, revistas de esa misión. Y a partir de ahí ya quise saberlo todo. O sea, todo. Y creo que no paré desde ese momento, el día de hoy. No se ha detenido nunca la pasión por el tema espacial. Y bueno, después vamos a ver que han pasado cosas que me han permitido conocer cada vez más gente relacionada con esto y poder profesionalizarlo de alguna manera muchos años después con mi profesión de periodista. Claro, justo a eso iba a ir. O sea, vos mencionaste a John Young, bueno, piloto del primer transbordador y bueno, una leyenda viviente, digamos, en su momento en la NASA, digamos, una carrera impresionante. ¿Has tenido la Exacto. chance de conocer a varios astronautas, hombres y mujeres que han ido al espacio? ¿Qué sensación te da haber estado con ellos? En algunos casos hasta tenido encuentros en persona. Exactamente, exactamente. Y es una sensación rara, extraña, porque uno idealiza mucho a un astronauta, ¿no? Pensar alguien que estuvo en el espacio. Y el primer astronauta que conocí, la mayoría los conocí acá en nuestro país, cuando por distintos motivos, distintas circunstancias, nos han venido a visitar, ¿no? Sin embargo, no eran todos iguales y de todos me llevé una experiencia distinta. Te puedo garantizar que nosotros que nos estamos dedicando no solo admiramos la actividad astronáutica, sino también la divulgamos. Entonces es un encuentro altamente enriquecedor. El primer astronauta que conocí en persona, que tuve la suerte de charlar incluso 2 palabras con él, era alguien que paradójicamente aún no había volado en ese momento y fue el único astronauta de la NASA nacido en Buenos Aires. Me estoy refiriendo a Fernando Caldeiro, que había venido a la Argentina en el año 1997, una visita oficial como astronauta, y ahí tuve la suerte de conocerlo, de estrechar la mano, de decirle que para mí era un honor conocer a un astronauta, y él me da la mano y me dice, y para mí es un honor siempre conocer a un argentino, me dice, porque él ya de muy chico se había desarraigado de Argentina, se había ido a vivir allá a Estados Unidos, tenía 16 años cuando se fue a vivir allá, y allá fue como, bueno, persiguió su carrera de estudiante, después de ingeniero y después de astronauta, ¿verdad? Pero en una época que estábamos viviendo otra época dorada, me estoy refiriendo a fines de la década del 90, donde Argentina tenía, a través de la CONAE, una gran actividad en conjunto con la NASA. De hecho, para esa época estaba por comenzar la construcción de la actual Estación Espacial Internacional, y en ese marco, el transbordador espacial, la flota de transbordadores espaciales que comenzaba a hacer los viajes para ir llevando los módulos, el primero de ellos, que despegó en diciembre de 1998, iba a llevar un satélite argentino, el SAC-A de la CONAE. En ese marco, parte de esa tripulación también vino a la Argentina, más o menos para la misma época. Y ahí ya eran astronautas que ya tenían experiencia de haber volado. De hecho, ya eran veteranos, se necesitaban astronautas con mucha experiencia para ese vuelo. El primer ensamblaje de los 2 primeros módulos de la estación espacial y de paso colocaban en órbita un satélite. Y bueno, obviamente me abalancé sobre ellos. Me estoy refiriendo a Robert Cabana, que era el comandante de esa misión, a Jerry Ross, que siempre fue una eminencia en cuanto a actividades extravehiculares, uno de los mejores especialistas en misión que tuvo la NASA en la década del 90. Y poder haber hablado con ellos era realmente increíble. Y también vino el que fue piloto, que en aquel entonces era novato, se llamaba Rick Sturckow, que después adquirió un montón de vuelos como profesional y como comandante, ¿no? Entonces, bueno, como podía, con el nerviosismo que tenía fuera de la conferencia, ya a nivel personal, en privado, me acuerdo que le había preguntado a Rick Sturckow si estaba nervioso, ¿no? Porque era su primer vuelo. Y él me dijo de una manera sencilla, ¿no? Sin ostentación de nada, me dijo, no, para nada, me dice, lo simulamos tantas veces simulamos el lanzamiento y el aterrizaje del transbordador, que prácticamente cuando lo hacemos es como hacerlo una vez más, ¿no? Estaba desprovisto de nerviosismo, pues ya era como rutinario, ¿no? Porque lo ensayaban las maniobras del transbordador hasta el hartazgo y hasta el cansancio. Y a medida que uno va hablando con ellos, te vas dando cuenta que obviamente son gente como uno, pero que realizan una de las profesiones más fantásticas que puede hacer de maniobrar una máquina que llega al espacio, ¿no? ¿Verdad? Por sus propios medios. Y ahí también me fui dando cuenta de mi otra vocación, que es la de perseguir, entrevistar. Tengo otras anécdotas que ahora si hay tiempo las vamos a contar.
y difundir y publicar, ¿no? He publicado en distintos medios sobre estas experiencias que te estoy contando, de visitas de astronautas. Lo enriquecedor que uno podía tener una palabra, una fuente de primera mano, ¿no? O sea, no hay nada mejor que una fuente de primera mano para un periodista, y cualquier cosa que figura en los libros lo podés agregar una impresión personal de alguien que estuvo en el espacio, y creo que eso era lo más grande que uno puede llegar a tener en cuanto a datos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, enganché mi otra profesión, la de periodista. O sea, primero vino la pasión de estudié astronáutica, y después la profesión, ¿no? Que es la de periodista. Y como me dice un periodista amigo mío que trabajó durante 30 años en el diario La Nación, fue mi mentor, por decirlo de alguna manera, él me dijo, la especialidad la inventaste vos, me dice, un periodista que se dedica a la difusión de la actividad astronáutica y espacial, ¿no? La tecnología y la historia, sobre todo. Así que bueno, ojalá que esto inspire a alguien, y cuando yo no esté más venga alguien atrás mío y siga haciendo lo mismo. Seguro, sí. A ver, con la cantidad de, digamos, del crecimiento espacial ahora está buenísimo, digamos, tener pioneros como vos y más gente que se va sumando a la profesión, ya sea, digamos, del lado de la divulgación o del periodismo, y contar con periodistas que conocen de lo que están hablando siempre es muy enriquecedor, ¿no? Porque si no, la verdad que cualquiera puede subir un video de YouTube y decir cualquier pavada encima, pero se nota cuando hay conocimiento. Y te hago una pregunta. Sí. Hubo un cambio de política, independientemente de las administraciones, digamos, de Obama, Trump, digamos, pero en Estados Unidos hubo un cambio de política a principios de este siglo con respecto a los vuelos tripulados y la relación con los privados. O sea, ¿qué tanto hace la NASA y qué tanto delegan en terceros? En este caso, bueno, es muy visible lo de SpaceX, pero también con Boeing. Claro. ¿Qué opinión te merece? O sea, ese tipo de delegación a terceros. Y es una evolución, o sea, a ver, para mí no tuvo nada que ver el signo político. Fue un cambio de una filosofía, un cambio de pensamiento en cuanto que tuvo la agencia espacial, frente a un montón de cosas que habían pasado. A veces hay cosas que tienen que suceder para implementar un cambio de pensamiento, ¿no? Esto se remonta a la época de las misiones Apolo, hace 50 años. Era otra política, era otro momento político, geopolítico, y por ende era otra la mentalidad, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de llegar a la Luna? Había una muy simple, que es ganarle a los soviéticos, nada más. Detrás de eso, obviamente, sí se encaminaron los sueños de los científicos, de la tecnología, de los ingenieros. Hoy por hoy, más del 90% de las cosas que sabemos de la Luna es gracias a las muestras que trajeron las misiones Apolo. O sea que no hay duda que fue un éxito científico y tecnológico, y todas las mejoras que esa tecnología nos trajo después para nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero el programa Apolo, para que sea una realidad, para surgir en tan poco tiempo, fíjate que desde que Alan Shepard voló en 1961, en ese pequeño vuelo suborbital, que fue una parábola de 15 minutos, hasta que 15 el hombre minutos. llegó a la Luna, pasaron 8 años nada más. Una locura. Y de cero habían arrancado. Pero ¿cómo lograron hacerlo en tan poco tiempo? ¿No? Bueno, lo lograron porque gran parte del PBI del país y gran parte de las personas, o sea, estoy hablando de casi medio millón de personas, se dedicaron a eso. Todos los esfuerzos de un país dedicados a eso. Y en ese contexto, las empresas contratistas y subcontratistas que trabajaban para la NASA desarrollaron las distintas partes, ¿no? Sabemos que una empresa con otra subempresa desarrollaban, por ejemplo, la primera etapa del Saturno V, otra empresa desarrolló la segunda, otra la tercera, otro el módulo de mando, otra el módulo lunar. Pero ¿qué pasa? Como el tiempo apremiaba, estas empresas le cobraban a la NASA lo que querían. Y a la NASA no le importó, mejor dicho, a Estados Unidos no le importó. La NASA no es el dueño del presupuesto, ni siquiera el presidente de turno es el dueño del presupuesto. El dueño del presupuesto es el Congreso. El Congreso es quien abre el monedero, la cartera, y aprueba darle semejante inyección de dinero a la NASA, ¿no? El tiempo en ese momento apremiaba que había una política llamada política de financiación sin límites para hacer realidad el programa Apolo. Entonces, bueno, las empresas, te repito, cobraban lo que querían y mantenían abierto el grifo financiero, pero después que ya el hombre había llegado a la Luna, que ya vino la década del 70, la década del 80, aparece el transbordador, ya ese grifo financiero se cerró. Pero las empresas que trabajaban para la NASA, o sea, digamos eran contratistas, nunca entendieron ese cambio de política. Y ya el grifo financiero no daba para que
pagarle a esas empresas lo que querían, y tampoco esas empresas cambiaron su visión. Entonces, ¿qué hicieron? Se pasaron a otro rubro que al día de hoy no escatima en gastos, que es defensa. Claro. Y acá es cuando la NASA dice, bueno, vamos a seguir explorando, pero no podemos hacerlo a estos costos, a este ritmo que ahora sería imposible. Entonces, después pasaron otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasó en el medio? El transbordador espacial, que había aparecido hace más de 30 años con la promesa de ser una nave reutilizable, de bajar los costos, no fue tan así, lo sabemos. Fue una máquina tan compleja, pero tan compleja, que a pesar de que era reutilizable el transbordador y los cohetes aceleradores, el tanque de combustible no, a pesar de que gran parte era reutilizable, no todo era reutilizable, costaba mucho volver a ponerla a punto otra vez, por la complejidad que tenía, y se llevaba, digamos, en gastos mucho más de lo que realmente tenían pensado. Eso motivó dos cosas. Motivó primero hacer un cronograma de lanzamientos imposible. Pretendían hacer 20 lanzamientos por año. Y eso motivó los dos lamentables accidentes, sobre todo el del Challenger, ¿no? Fíjate que el Challenger ocurrió el 28 de enero de 1986 y ese ya era el segundo lanzamiento del año. En enero ya había ocurrido un lanzamiento anterior. Una locura. En enero ya había dos lanzamientos y querían hacer 3 o 4 por mes. Una locura. Bueno, y después el otro accidente, el del Columbia, el del año 2003, terminó por darle el mazazo final a esta política de gastos sin límites, que ya no lo era tanto. Y esto fue lo que dijeron, bueno, vamos a reemplazar el transbordador, ya no va más. Era una máquina muy compleja. Después, ese accidente terminó por acelerar algunos tiempos. Estaba, digamos, incipiente el programa lunar Constellation, que después no fue. Pero bueno, ese lo terminó dando de baja en la administración de Obama. Pero fíjate, dan de baja el programa lunar antes de que empiece, pero el transbordador también había sido dado de baja para darle curso a una nave, la Orion, que tampoco iba a ser posible. Y de pronto se quedan sin nada, pero por un momento parecía que había sido digamos, una acelerada en una dirección vaga, en un gris, que fue un volantazo hacia la nada. Pero, y ahí en ese momento, en ese bache, es cuando aparecen las empresas privadas, ¿no? Cuando la NASA le da cabida a las empresas privadas. Porque ya había cambiado la filosofía, el pensamiento. Dijeron, bueno, no vamos a volver atrás. El transbordador ya fue, tenemos que obviamente tener presencia en el espacio, pero demoró unos años, entre el 2011 y el 2020, que fueron los años en que la NASA no tenía vehículo propio para llegar a la estación espacial, ¿no? O sea, irónicamente, la nación que había puesto un hombre en la Luna, ahora no tenía un vehículo propio para llegar al espacio. Pero bueno, estos 9 años no transcurrieron haciendo nada, transcurrieron en desarrollo y hoy por hoy lograron lo que quisieron. Y hay muchos ganadores en este logro, ¿no? Lograron lo que quisieron la NASA ahora tiene una nave para poner a sus astronautas a la estación espacial. Hay un proyecto para volver a la Luna con el programa Artemisa, donde si bien es un proyecto estatal propio de la Agencia Espacial, va a haber una gran participación de los privados de SpaceX, o no sabemos todavía si el módulo lunar, qué finalista se lo va a llevar, ¿no? Si es SpaceX, si es Dynetics, o bueno, el conglomerado de empresas de Blue Origin. Claro. Pero ya está, o sea, el cambio de dirección ya ocurrió hace unos cuantos años y se ve cristalizado ahora en el lanzamiento de la Crew Dragon y en lo que se viene con el programa Artemisa, ¿no? Claro, O sea, justo que esto es... mencionaste el programa Artemisa y bueno, justo con este programa parecería, a ver, o por lo menos a una lejana distancia, parecería que hay una nueva carrera lunar. A ver, o sea, teníamos en su momento la carrera, la famosa carrera espacial, la década dorada, si querés, los años 60, arranca con Sputnik, con Gagarin, culmina, si querés, con Neil Armstrong poniendo la bandera en la Luna. ¿Estamos en una nueva carrera espacial? Y si estamos, ¿quiénes son los que están compitiendo? Buena pregunta, porque ya no es algo tan claro como Estados Unidos y Rusia que iban cabeza a cabeza, ¿no? Yo siempre digo, la carrera espacial empezó con el Sputnik y terminó con el Apolo 11, y a partir de ahí termina la carrera espacial y empieza la conquista espacial, ¿no? Pero siempre que hay, digamos, una carrera, un objetivo, ahora el objetivo es volver a la Luna para tener una plataforma de investigación quizá a Marte en el mediano plazo, ¿verdad? Yo pienso que la carrera no es contra un contrincante determinado, ni tampoco es entre la NASA y los privados.
para nada. Yo pienso que ahora hay un diálogo muy especial entre la NASA, y no sé si la NASA y los privados. Hay un diálogo muy especial entre la NASA y SpaceX, que es el favorito de los privados porque es el que ha logrado poner a sus astronautas en órbita otra vez, ¿no? Con esto que ocurrió en mayo de este año con SpaceX, hay 3 grandes ganadores en el podio. O sea, la NASA, porque volvió a tener acceso propio al espacio, una presencia. Estados Unidos tiene su propia presencia en el espacio, y SpaceX, porque ahora como empresa privada va, hablando mal y pronto, a ligar un poco más de favores por parte de la NASA que las otras empresas que están compitiendo y están yendo por detrás todavía, como que a Boeing le cuesta muchísimo todavía colocar su Starliner en órbita, esperemos que lo puedan lograr el año que viene. Pero bueno, ahora no sé si no hay un tema tanto geopolítico como antes de Estados Unidos contra la Unión Soviética. China está ahí amenazando, siempre está, digamos, agazapada, por decirlo de alguna manera, ¿no? China nos tiene acostumbrados a estar en silencio y de pronto descolgarse con una nave tripulada. De hecho, es muy difícil que hagan semejante desarrollo a escondidas, ¿no? Pero de pronto se descuelgan con una pequeña nave y un pequeño vehículo rodado que es capaz de andar por el lado oculto de la Luna y transmitir desde ahí. Para hacer eso se requiere una logística de poner previamente un mini satélite alrededor de la Luna, cosa que lo hicieron. Entonces, cuando son capaces de hacer esas pequeñas cosas, sabemos que son capaces de pronto descolgarse con algo. Es evidente que Estados Unidos, digamos que engloba a gran parte del mundo occidental, como la Agencia Espacial Europea y la canadiense, debe tener algún cierto temor, pero esta vez, además de un temor político, hay un poco más de un estímulo científico y tecnológico para, digamos, motorizar este regreso a la Luna. Pues si quiere ir a una zona donde nunca se fue, que es el Polo Sur lunar, y promete ahí muchos materiales para investigar, ¿no? Digamos, rastros de agua en estado sólido a nivel subterráneo, y sobre todo presencia de minerales que de poder ser explotados son muy escasos en la Tierra. Entonces, hay un poco de esta reminiscencia de la carrera de la década del 60, pero ahora, digamos, son mucho más participantes y no hay un bueno y un malo o dos contrincantes que estén luchando cabeza a cabeza, ¿no? Ahora hay más elementos. Sí, definitivamente se complejizó. Y igual quienes estamos siguiendo el tema, por lo menos a mí me pasa que me encanta que esté China ahí como este fantasma que nunca se sabe con qué va a salir, porque también favorece a que no se corte el chorro del presupuesto también del lado de Estados Unidos, ¿no? Como que si no sería muy sencillo caer de vuelta en un estancamiento y una falta de ambición. Y tengo una última pregunta. Suponete que efectivamente se alinean todos los planetas y volvemos a la Luna en el 2024. Tenemos a la primera mujer en la Luna en el 2024, que va a ser un éxito enorme. ¿Qué viene después? Marte, sin dudas. Una de las cosas que me llamó la atención del programa Artemisa, para volver a la Luna, era la complejidad que pretenden hacer, ¿no? O sea, recordemos que las misiones Apolo alunizaban todas en regiones ecuatoriales, porque bueno, las misiones Apolo orbitaban la Luna a nivel ecuatorial y los descensos eran posibles en esas zonas. Después sí pudieron complejizar un poquito las maniobras y las misiones Apolo 15, 16 y 17 fueron más al norte o más al sur de la línea ecuatorial, porque salieron de esa trayectoria de regreso libre, ¿no? Entonces se animaron a ir un poquito más al norte o más al sur. Pero Artemisa va a ir al polo sur lunar y para eso tiene que aparcar en una órbita polar. Ahí es donde quieren situar esta estación espacial Gateway, que todavía no está claro si en esta primera fase de Artemisa va a estar presente, posiblemente no, pero Gateway va a existir en algún momento. Quizá en la madurez de Artemisa, esta pequeña estación espacial va a girar alrededor de la Luna y va a ser la primera estación espacial de espacio profundo, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué se toma el trabajo de primero aparcar en una estación espacial? En esa estación va a estar previamente aparcado el módulo lunar, que no sabemos de todavía qué empresa privada lo va a desarrollar, y después de ahí realizar el descenso lunar, ¿verdad? La estación espacial se tendría que situar en un punto que se llama Lagrange, que es donde se anulan las fuerzas gravitatorias terrestre y lunar. Es muy bueno ese punto porque al haber poca gravedad de ambos cuerpos celestes, la estación tendría que hacer muy pocas correcciones de rumbo, no tanta como la actual estación espacial. Entonces alguien dice, pero ¿por qué algo tan complejo? ¿No? Situar una estación espacial en Lagrange, después de ir una nave como la Orion tripulada a la estación espacial y de ahí bajar a la Luna.
porque ese tipo de mecanismo de exploración espacial planetaria es para espacio profundo, es un gran ensayo para Marte. Si esto sale bien, si Artemisa sale bien, digamos que daría el camino ya habilitado para explorar Marte, que si bien sería un viaje mucho más largo, ya estaría, digamos, puesta a punto de la tecnología para hacerlo de la mano de Artemisa. O sea, el punto inmediatamente siguiente es Marte, sin duda, sin duda. Ojalá, ojalá así sea. Siempre tengo esta sensación de que uno lee el diario y Marte está a 15 años de distancia. Siempre todos te dicen, bueno, 15 Como años la zanahoria. y nunca llega. Así que bueno, espero que esta vez sea cierto y que efectivamente estemos, no sé si a 15, pero bueno, antes del 2040, no sé, en algún momento poder llegar a Marte. Sé que es una misión extremadamente compleja, el tema de la salud humana, la radiación, los recursos, Sí, la cantidad de desafíos no tiene límite. Pero bueno, la verdad que sería un logro que me encantaría poder ver en el transcurso de mi vida, digamos, sería algo realmente, algo mágico. todos esperamos eso, ¿no? O sea, por lo menos vayamos por parte, esperemos Artemisa que sea una realidad y como yo siempre digo, así como escribí Huellas en la Luna para tapar un poco el bache que existía en nuestro país, en nuestro idioma, en nuestro país sobre publicaciones, en nuestro idioma sobre esa gran gesta lunar, en ese libro fui una especie de historiador de lo que pasó hace 51 años y me encantaría obviamente vivir esto en el presente, ya no sería historiador, sería una especie de cronista, porque estaría relatando en tiempo presente todo lo que estaría ocurriendo. Así que con mucho gusto, ojalá me gustaría vivir esto para ser el autor de Huellas en la Luna 2 y 2.0. obviamente mirar para Marte. Ojalá así sea, y con la tecnología de hoy me imagino la calidad de imagen que podríamos tener en 4K o incluso imagen 360, sería una locura. Y en tiempo Diego, real. te agradezco nuevamente, lo pueden seguir a Diego en Twitter, es @decordova, ok, Así y es. bueno, él siempre está ahí comentando y dando charlas y lo pueden seguir en distintas charlas por el ámbito internáutico. Así que bueno. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos charlando. En algún momento volveremos a charlar, ojalá con más misiones ahí dando vueltas y seguiremos charlando de estos temas. Seguro, seguro. Antes de que termine este año, seguro que ya se va a afianzar el programa de la Crew Dragon y esperemos que el año que viene ya nos encuentre con mayores vuelos espaciales que sigan prometiendo esta realidad y la vuelta a la Luna, quien te dice muy pronto. Así que gracias por este momento. Ojalá. Bueno, muchas gracias y un abrazo, nos hablamos. Nos vemos. Abrazo.